He titulado el mensaje, para lo que le gusta apuntar, soportando las tentaciones, basado en el libro de Santiago capítulo 1, verso 12 al 18, donde vamos a hablar de tres aspectos que nos presenta esa porción de las Escrituras. Sabe que Santiago, para algunos, solamente para introducción, Santiago era el hermano, el medio hermano de Jesucristo, porque acuérdense que Jesucristo, su padre, era el mismo Dios. Él fue engendrado por el Señor, y Santiago era el medio hermano de Jesús. Y él fue el que escribió este libro. Más adelante voy a hablar un poco de Santiago, acerca de la vida de Santiago. Pero me llama la atención Santiago porque Santiago tenía algunas características que tenemos que tener nosotros los cristianos. Entre ellas, nosotros como Santiago deberemos ser hombres de fe, pero de fe férrea. Santiago era un hombre que él no hacía acepción de personas. Más adelante vamos a hablar también de eso. Santiago era un hombre que sabía controlar su lengua. Santiago era un hombre que no murmuraba contra otros. Santiago era un hombre de oración. Santiago era una persona que realmente confiaba en Dios. De eso vamos a hablar más adelante. Pero en primer lugar voy a hablarle acerca de cómo enfrentar las pruebas. El versículo 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, dice la palabra del Señor. En primer lugar voy a aclarar la palabra tentación, donde vemos en el verso 12 la expresión bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Y por qué lo voy a aclarar? Por la siguiente razón. Algunos pueden pensar que la tentación la causa Dios. Por ejemplo, cuando leemos bienaventurado el varón que soporta la tentación. Pero no es así. La palabra que se traduce por tentación viene del griego peraismo, que muchas veces lo tomamos con un sentido negativo. Así como cuando, por ejemplo, el diablo tienta a los creyentes. Pero como sabemos, Dios no tienta al creyente, Dios los prueba. La palabra tentación aquí puede significar en un sentido negativo, pero también significa prueba. La prueba tiene como finalidad sacar de nosotros lo mejor como cristianos, para hacernos más fuertes y más puro en nuestra fe. Y es así como lo vamos a ver en esta mañana, no como algo negativo, sino como algo positivo que va a sacar lo mejor de nosotros. Y hermanos, desde los albores de la humanidad, la tentación estuvo presente con nuestros primeros padres, Adán y Eva. Aunque Satanás dio inicio a la tentación, Dios lo permitió porque también quería probar. Pues allí se vería si verdaderamente Adán y Eva iban a obedecer al Señor. Hermanos, la tentación hoy tiene vigencia para bien o para mal. Dios puso a prueba la obediencia de Adán al decirle lo siguiente, y escuche Génesis 2, 15 y 17, para los que tienen su Biblia. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios dio un mandato. Sin embargo, Satanás lo convirtió en una tentación, una prueba también para el hombre, pero Satanás lo convirtió en tentación. Génesis capítulo 3 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente:
Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hermanos, Dios prueba y Satanás tienta. Entonces, conociendo un poco lo que dije al principio, permítame definir algunos conceptos. La palabra tentación puede significar instigación o estímulo que induce el deseo de algo, y prueba, hacer examen o experimento de las cualidades de alguien o de algo. Otra definición que también podemos encontrar en el diccionario bíblico Mundo Hispano dice que la idea de poner a prueba, ya sea con buena o mala intención. La tentación, hermanos, es una prueba que viene de Dios con un propósito beneficioso, como probar nuestra fe. Así que cuando leamos bienaventurado el varón que soporta la tentación, esa palabra tentación, veámoslo como una prueba. Está diciendo Santiago que vamos a ser probados. En Génesis capítulo 22, 1, vemos cómo Dios probó a Abraham. Por ejemplo, allí podemos ver que la palabra dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Ya usted sabe el contexto de la historia. Abraham iba a sacrificar a su hijo, pero era una prueba para Abraham. Otro ejemplo sería con Job. En el libro de Job, capítulo 2, versos 7 al 8, dice la palabra, más hasta el 10 vamos a leerlo, dice, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Job pasó por la prueba y él mantuvo su fe en Dios. Otro ejemplo también es el Señor Jesucristo, quien sufrió la tentación de parte de Satanás y la venció. Y dice la Biblia de Jesús, 1 Pedro 2:22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Entonces, Santiago dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. La palabra bienaventurado significa bendito, dichoso el varón que sufre la tentación. Un hombre le dijo a otro, si sufres es que estás todavía vivo. Si sufrimos los rigores de la tentación y estamos conscientes de ello, sabemos que estamos en una batalla. Si actuáramos para mal sin ningún pesar, estaríamos en graves problemas. El que es un cristiano verdadero sabe de lo que estoy hablando. Por ejemplo, cuando nos enfrentamos a una prueba, nosotros escuchamos la voz interna del Espíritu Santo que nos dice, no hagas eso. Hay una advertencia que nos dice, no caigas en el error y en la trampa de Satanás. El que no escuche esa voz, yo creo que tiene que hacerse un examen, un análisis de cómo está delante del Señor. Pero generalmente los cristianos siempre van a escuchar la voz interna que le dice, cuidado ante esta situación. La prueba produce paciencia, nos hace cabales y perfectos, maduros, completos en todas sus partes. Por ejemplo, Santiago en el capítulo 1, 2 y 3 dice y 4, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hermanos, el libro de Santiago fue escrito probablemente en el año 50 después de Jesucristo. La mayoría de los eruditos se inclinan de que el autor de esta carta era el medio hermano de Jesucristo, hijo de María. Mateo 13:55 dice,
¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Y permíteme aclarar algo. Jacobo era un nombre, era el nombre también de Santiago. Era el nombre de Santiago. Era un nombre muy común en aquella época. Santiago también era llamado Jacobo. Y él se convirtió a Cristo al verlo resucitado. Y eso lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 15, 7, donde dice: después apareció a Jacobo, Santiago, después a todos los apóstoles. Luego lo vemos como un líder dentro de la iglesia. En Gálatas 2:9 dice la palabra: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, estamos hablando de Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Santiago murió en el año 62 a manos de Ananías II como mártir. La Biblia no lo dice, pero fuentes fuera de la Biblia dice que él fue lanzado del templo de Jerusalén y luego fue apedreado. Así murió Santiago, el escritor de la carta, según algunas fuentes extrabíblicas. Los temas que aborda como prueba o tentación serían el manejo de la ira. Capítulo 1, verso 19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hermanos, yo haría una pregunta. ¿Cómo manejamos la ira nosotros los cristianos? ¿Cómo manejamos la ira? Muchas veces perdemos el control y nos volvemos iracundos. Cuando hablo de iracundo me refiero a esa ira desproporcionada que es capaz de golpear a otra persona, de hacerle daño a una persona. Esa es la ira de la cual estoy hablando. Una ira como la de los judíos en contra de nuestro Señor Jesucristo, que querían ver muerto a Jesucristo. Ese es el tipo de ira del cual estamos hablando. Ya yo me imagino que algunos respiraron: ay, gloria a Dios que es así, porque yo a veces me pongo bravo por algo, pero no al punto de desearle la muerte a alguien. Pero estamos hablando de esa ira desproporcionada. Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Cuántos de nosotros a veces tenemos la tentación de hacer oídos sordos de la palabra del Señor? Cuando el Señor nos está diciendo las cosas, haga esto. ¿Qué le dijo el Señor a Adán? No comas de ese árbol. Si comes del fruto de ese árbol, vas a morir, vas a perecer. Sin embargo, a veces hacemos oídos sordos de la palabra de Dios y nos engañamos a nosotros mismos. Otros tienen la tentación de no refrenar la lengua. 1:26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana, dice la palabra del Señor. ¿Cuántos tenemos problemas con la lengua? La lengua. No voy a hablar de la lengua del cual habla Santiago en el capítulo 3, que habla que esa lengua pequeñita, un órgano pequeñito, hace un fuego infernal. No voy a hablar de eso, pero hermanos, a veces tenemos la tentación, hermanos, de irnos más allá con nuestra lengua. También está la acepción de personas, capítulo 2, verso 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. A veces hacemos acepción de personas. Este sí, este no. Ya sea sea la situación. La importancia de las obras, 2:18. Pero algunos dirán, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hermanos, la fe requiere de obras, pero a veces nos vamos al extremismo. Otros solamente obras, pero no fe. Otros fe, pero ¿dónde están las obras? Si yo veo a mi hermano que está pasando hambre, está sin vestido, ¿qué hago yo por ayudar a esa persona? ¿Qué hago yo?
las obras también son necesarias, hermanos. Aquellos que resisten la prueba, dice la palabra, Dios le dará un premio, la corona de vida. Apocalipsis 2:10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seas probado y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Hermanos, el cristiano que sufre la tentación y que sale victorioso recibirá la recompensa. Amén. Recibiremos recompensa. En segundo lugar, la tentación, y escuche bien claro lo que le voy a decir, la tentación no es de Dios. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Dijimos que la tentación se inicia con Satanás. Dios la permite porque vivimos en un mundo caído. Sin embargo, Él está a nuestro lado. Podemos orar a Dios que nos libre de la tentación. Mateo 6:13 dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ese puede ser su oración. Señor, líbranos del mal, no nos metas en tentación. Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, dice la palabra del Señor. Hermanos, Dios es 3 veces santo y de Él no puede provenir el mal y Él tampoco tienta a nadie. La tentación viene de lo externo, pero si no estamos firmes, haya cabida, hermanos, en un corazón del corazón donde vienen los malos deseos de la carne. Por ejemplo, cuando Dios preguntó, ¿dónde estás tú, Adán? Y Adán estaba escondido porque le daba vergüenza presentarse delante del Señor desnudo. ¿Qué le dijo Adán a Dios? El Señor le dijo, ¿comiste del árbol que te dije que no comieras? ¿Y qué dijo Adán? La mujer que me diste por compañera me dio de comer. El hombre siempre tiende a culpar a los demás de sus caídas y no asume su responsabilidad. Siempre acostumbramos a echarle la culpa a alguien más de nuestros errores y no reconocemos nuestras faltas. Eso ha sido siempre, siempre. Hermanos, Dios no tiene culpa de este problema de la tentación. Por ejemplo, yo he escuchado que la gente a veces por las redes sociales, ya sea el TikTok u otras, dicen, si Dios existiera, no permitiría a los niños morir de hambre y el pecado que hay en el mundo. ¿Dónde está Él, pues? ¿Dónde está Él? Como diciendo, si Él no impide esto, entonces Él es el culpable de todo lo que está pasando. O sea que buscan la manera de echarle la culpa a Dios de la situación que enfrentamos en el mundo. Cuando no es Dios, es el problema del hombre. Entonces, como dije, Dios es 3 veces santo. De Él no viene ningún mal y Él no tienta a nadie. Usted puede saber cómo está espiritualmente una persona cuando habla. Por ejemplo, en Mateo 12, del 34 al 37 dice la palabra, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. El hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Hermanos, escucha a una persona hablar y te darás cuenta cómo anda esa persona.
Eso es clarito, ese es un examen clarito que te va a mostrar cómo está esa persona en su forma de hablar, porque la abundancia del corazón habla la boca. Pero analicemos el proceso de la tentación. Primero comienza con algo externo. Cuando Eva vio el fruto del árbol del que no debía comer, lo vio agradable y codiciable. Génesis 3:6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio a su marido, el cual comió así como ella. Dice que ese fruto era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. La tentación vino de lo externo. Luego, el corazón se llenó de concupiscencia, porque fue atraído y seducido. ¿Qué deseaba Eva? 3:4 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el mal, el bien y el mal. Hermanos, al final, ¿qué quería Eva? Ser como Dios. Adán y Eva, los dos, querían ser como Dios. Desobedecieron. Luego el corazón se llenó de concupiscencia, entonces, y fue atraído y seducido. Ese deseo llevó al hecho y ella comió, y esto dio a luz el pecado y la muerte que ahora sufrimos nosotros en la humanidad. Sufrimos los rigores del pecado y la muerte. Todo lo que está aconteciendo hoy día, cada vez que encendemos el televisor o la radio o la computadora, que si mataron a tal persona, lo asesinaron, hicieron daño contra los niños, qué sé yo, tantas noticias negativas que uno escucha, hermanos, todo viene de el pecado de nosotros mismos, del hombre. Porque de Dios no puede venir nada malo. En tercer lugar, todo lo bueno viene de Dios. Dice la palabra en el verso 16 al 18. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Santiago exhorta a no extraviarse, no engañarse. Como dije hace un momento, quizá algunos le echan la culpa a Dios por sus infortunios. En la época que le tocó vivir a Santiago y escribir su libro, reinaba el emperador Claudio, quien expulsó a los judíos de Roma y trató de restaurar la religión romana. Anterior a Claudio, también gobernó Calígula, que tal vez usted lo ha escuchado, un emperador que era desquiciado mental y tenía el poder. Y estos gobernantes trajeron dolor a los judíos, persecución a los cristianos. No había que culpar al Señor por esto. Como dije hace un momento, he escuchado personas decir que si Dios existiera, ¿por qué permite tanto sufrimiento? Dicen la gente. Este pensamiento es diabólico y viene de la serpiente antigua que trata de meterle al hombre algo en contra de Dios. De Dios proviene lo bueno, hermanos. Dice la palabra: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. De Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Qué es dádiva y don perfecto? Voy a explicar eso. La palabra dádiva tiene que ver con la acción de dar, y don es lo que recibimos de parte del Señor. Lo que Dios nos da viene de lo alto, del cual viene todo lo bueno de nuestro Señor. Ahora, otra cosa importante que este versículo nos muestra es que Dios es inmutable. Usted me dirá: Pastor Teodoro, ¿y qué significa la palabra inmutable? Dios no cambia, hermanos. Malaquías 3:6 dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Hermanos, Dios no cambia.
Él es inmutable. Y permítame hablar un poco más de la inmutabilidad de Dios. Para ello voy a usar algunos términos de la astronomía. La palabra que se usa para mutabilidad es paralage. Eso estoy hablando en griego. Y la palabra para las sombras fugaces es trope. Las dos palabras expresan los cambios de los cuerpos celestes, las variaciones en la duración del día y de la noche, en el recorrido del sol, las fases de la luna, las diferencias de brillo de las estrellas y los planetas en diferentes épocas. La variabilidad es una característica de todas las cosas creadas. Dios, que es el creador de las lumbreras que conocemos, el sol y la luna, Dios no es como su creación. Las cosas que Él creó cambian, pero Dios no cambia. Él sigue siendo igual, tal cual como Él se mostró desde el inicio. Los judíos en la mañana decían la siguiente oración: bendito sea el Señor Dios que ha hecho las lumbreras. Estas cambian, pero el que las ha hecho no. Nada puede cambiar al Señor. Amén. Nada cambia a Dios. Finalmente, hermanos, también Dios desea que seamos los primeros frutos de una nueva humanidad. Y esto viene de su palabra. Y eso no va a cambiar. Para resumir todo esto, quiero decirles algo, hermanos. Mientras estemos aquí en esta tierra, vamos a sufrir las pruebas. Pero se espera de parte de nosotros poder superarlas para ser cada día mejor. Hay personas que pasan ahora mismo por la prueba de la enfermedad. Quizá usted tendrá algún pariente que está en el hospital sufriendo una enfermedad. O quizá alguna persona está sufriendo una enfermedad en el hospital. Esa es una prueba. Pero la pregunta sería, ¿y usted descansa en el Señor? ¿Usted descansa en las promesas del Señor? Quizá esa prueba es para purificarle, para ser mejor cristiano. Del Señor vienen cosas buenas y no cosas malas. No podemos echarle la culpa a Dios de nuestros problemas y decirle, Señor, ¿y tú por qué permitiste que yo perdiera este trabajo que yo tenía? Señor, ¿por qué tú me tienes en esta condición? Dios no tiene la culpa de nada, hermanos. Simplemente vivimos en un mundo caído donde vamos a experimentar pruebas, pero tenemos que aprovechar las pruebas para ser mejores cristianos. Usted es como una espada, como dije al principio, que tiene que pasar por la prueba del golpe y del fuego para hacerle mejor persona. Si usted en este momento está pasando por una prueba, dígale al Señor, Señor, ayúdame a pasar esta prueba. Yo en mi mente ahora mismo estoy pensando en Job cuando estaba enfermo con esa sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla, pero él nunca negó a su Dios. Él se mantuvo firme en su fe en el Señor. Las pruebas sacan lo mejor de un cristiano. Las pruebas nos ayudan a crecer en nuestra fe. Y hermanos, si usted está pasando una prueba en el día de hoy, aproveche para crecer. Aproveche para ser mejor cristiano. Fortalezca su fe, hermanos, y no culpe a nadie. No culpe a nadie. Y menos a Dios, porque de Dios vienen cosas buenas y Él nunca cambia. Nunca cambia. Así que mis amados hermanos, en esta mañana, este es mi mensaje para usted. ¿Cómo vino usted hoy a este lugar? Quizá preocupado por alguna situación. Dígale, Dios, ayúdame a pasar esta situación, esta prueba. Yo quiero pasar esta prueba. No niega a Dios. No se aleje de Dios por esta situación que experimenta. Al contrario, doble rodilla. Y voy a aprovechar para decirle algo. ¿Sabe que Santiago era conocido como rodillas de camello? Y le voy a decir por qué le decían rodillas de camello. Porque dice que este hombre pasaba en oración. Y lea Santiago capítulo 5, donde él toca el tema de la oración y la paciencia. Él pasaba horas de rodillas orando.
y se le habían formado unos callos en la rodilla, y por eso le decían rodillas de camello. ¿Cuántos de nosotros pasamos nuestra vida en oración de rodillas? Los viernes no venimos al culto de oración. Y permítame que yo lo diga, pero es que la vida del cristiano requiere sacrificio. No nos queremos sacrificar. Cogemos la cosa con mucha flexibilidad. Ojalá que tuviéramos también las rodillas de Santiago, con los callos de tanto estar de rodillas. Ojalá. Hermanos, ¿cómo estamos con la lengua? ¿Cómo estamos con la ira? ¿Cómo nos comportamos con las obras? ¿Cómo nos comportamos con la acepción de personas? Hermanos, Santiago nos da un ejemplo de ser un verdadero cristiano. Así que en esta mañana le dejo el mensaje para que usted pueda, hermanos, de verdad, tomar el ejemplo de Santiago, el medio hermano de Jesucristo, que al principio no creía en el Señor porque se alarmó de Jesús con toda su familia, pero después, cuando vio a Jesús resucitado, él reconoció que ese era el Rey. Y él inicia el capítulo 1 diciendo: Santiago, siervo de Jesucristo. No, él no dice Santiago, hermano de Jesucristo. Ya él se borró ese nombre, siervo de Jesucristo. Eso significa esclavo de Jesucristo. Y el esclavo, hermano, está bajo sujeción de su amo. Su vida no le pertenece, nada le pertenece, todo le pertenece al Señor. Que Dios me lo bendiga. Señor y Dios, en esta mañana, gracias por la vida de este gran hombre llamado Santiago, que nos dejó hermosas mensajes acerca de cómo lidiar con las pruebas. Señor, gracias porque tú quieres que nosotros seamos cristianos de temple, como la espada, y no cristianos debiluchos, sino cristianos fuertes, cristianos que estamos dispuestos al sacrificio. Señor, en el nombre de Jesucristo, ayúdanos a ser cristianos de verdad. Señor, si en esta mañana hay alguien que todavía no ha tomado una decisión por Jesucristo, ayúdale a entender que la muerte y la resurrección de Jesucristo trae salvación y vida eterna. Por eso tú viniste a este mundo a morir en la cruz y resucitar. Y a través de la muerte y la resurrección y nuestra fe y nuestro arrepentimiento de nuestros pecados, tenemos acceso al Padre, aquel que Santiago dijo, el Padre de las luces, de quien viene todo lo bueno para el cristiano. Gracias, Señor. Te alabamos en esta mañana, te bendecimos y te exaltamos. En el nombre de Jesucristo, amén y amén.